Bueno, pues yo creo que vamos a dar comienzo y ya se irán uniendo más participantes que veo que se están uniendo. Bueno, como he dicho, muy buenas tardes a todos. Agradeceros a todos los asistentes que estáis ahí puntuales para poder asistir a esta sesión de Learning Genomics, que en este caso, pues yo creo que vamos a hablar de un tema enormemente interesante y, aunque sea reiterativo, desconocido, que es la aplicación práctica de los biomarcadores en tumores de origen desconocido, ¿no? Para ello, yo creo que tenemos la suerte, si no es la persona que más sabe de este tema en España, es una de las personas que más sabe, que es el doctor García Donas, Jesús García Donas, que es el responsable de este área en el Centro Oncológico Integral de Clara Campal, aquí en Madrid. Y bueno, simplemente para aquellos que no tengan tanta relación con este tema, igual le conozcan menos, es una persona que, como digo, trabaja en este centro, es el responsable del área de tumores ginecológicos y geniturinarios y tumores cutáneos. Ha participado en cientos de ensayos clínicos en diferentes fases, tanto en su desarrollo como en la colaboración o participación. Y en el año 2019 organizó un laboratorio de innovación en oncología en ese centro, ¿no? De numerosas becas y premios. Y bueno, como digo, es una persona que yo creo que ha desarrollado mucha actividad en nuestro país y a nivel internacional en este campo bueno, quizá le ha dado o está colaborando en dar un nuevo enfoque a esta patología, ¿no? Más allá de los perfiles clínicos que hemos utilizado siempre o de las valoraciones por parte de los patólogos más básicas, con un enfoque mucho más innovador. Entonces, muchísimas gracias, Jesús, por haber aceptado y, por supuesto, dar las gracias tanto a la Fundación ECO como a Health in Code por el apoyo a este tipo de iniciativas. Como ya sabéis, si no sabéis, os lo cuento, tendremos esta ponencia, más o menos 20-25 minutos, más o menos, y luego tendremos un tiempo de preguntas que os animo a todos que utilicéis el chat y yo se las iré pasando al doctor García Donas. Y para que luego no se me olvide, recordaros que al final de este webinar aparecerá un QR que os agradeceríamos que contestaseis. Es un cuestionario de calidad que nos permite seguir mejorando en cada edición. Muchísimas gracias, Jesús. Y nada más, no me enrollo más, todo tuyo. Pues nada, Pedro, muchas gracias por la presentación. La verdad que me sonrojas. Es un honor estar aquí y bueno, felicitarte por la iniciativa. La verdad que me encanta el temario que estáis sacando. Estoy al tanto de lo que vais publicando y igualmente agradecer a la Fundación ECO y a Health in Code el dar soporte a este tipo de iniciativas que si son importantes en muchos tumores, en esta patología son clave, ¿no? Lo que pueden aportar los biomarcadores ya, lo que están aportando ahora y lo que van a aportar en breve es especialmente relevante y significativo porque, bueno, nos pueden cambiar la propia definición de la enfermedad. Bueno, pues vamos a por ello. El carcinoma de agente desconocido básicamente se define como aquel tumor que después de hacer una serie de maniobras diagnósticas no nos permite averiguar el origen. ¿Cómo de frecuente es? Pues bueno, la cifra más repetida en la literatura es que resumen un 2-3% de los tumores. Se dice que la incidencia está disminuyendo, no porque haya menos cáncer, es que el cáncer está aumentando no solamente en cantidad, sino que se está adelantando en cuanto a edad, sino que realmente la precisión que alcanzamos con la patología a día de hoy y probablemente con las nuevas herramientas moleculares está haciendo pues que cada vez sea más difícil o más, sí, más difícil encontrar un tumor de origen desconocido puro. Al final veremos ahora cómo puedes encontrar pistas suficientemente sólidas como poder tratar a un paciente en muchos casos. Aún así, sigue habiendo un grupo de personas en las cuales, bueno, pues tenemos que tratar a ciegas, si queremos llamarlo así. Y ahora veremos que eso de a ciegas tampoco es tan verdad. Como casi todos los tumores, su incidencia aumenta con la edad y es más frecuente en hombres comparados con mujeres. ¿Qué nos encontramos cuando miramos el cáncer de origen desconocido? Pues sobre todo nos encontramos adenocarcinomas. Esto sí lo sabemos, hacemos una biopsia, decimos al patólogo que nos diga qué es, no nos puede decir de dónde viene, pero sí nos dice el aspecto que tiene. Bueno, pues más o menos la mitad van a ser adenocarcinomas de un grado bueno o moderadamente diferenciado. Un 30% van a ser adenocarcinomas de pobremente diferenciados, va a haber carcinoma escamoso en un 15% y va a haber tumores en los cuales no vamos a ser capaces de saber cuál era su aspecto inicial y son muy indiferenciados, bien por la evolución del tumor o porque realmente nacieron como tumores muy, muy agresivos y muy diferenciados. Una de las razones, como decía, por la cual está disminuyendo la incidencia de esta enfermedad es porque estamos retirando de esta definición varias cosas. Por ejemplo, los sarcomas, que sabéis que pueden originarse prácticamente en cualquier sitio y muchas veces no encontramos un lugar inicial porque tenemos varias lesiones y no sabemos cuál es la primera, pues esto ya no se considera como origen desconocido.
los melanomas, aunque incluso el primario esté desaparecido, no somos capaces de encontrar una lesión cutánea original, también se tiende a excluir de esta categoría. También ocurre lo mismo con los tumores germinales. Un cuadro típico de tumor de origen desconocido bien respondedor era pues un paciente más o menos joven que tenía un tumor en línea media y que, bueno, pues tenía pues una histología que se podía checar a un tumor germinal y realmente eran tumores germinales extragonadales. Pues esto también se está sacando fuera de esta clasificación y lo mismo pasa con los tumores neuroendocrinos que pueden tener un origen muy diverso y por supuesto, las neoplasias hematológicas que generalmente como oncólogos no abarcamos. Sí sabemos que independientemente de la histología que tengamos, como grupo global, hay cosas que hacen que aumente la incidencia de este tipo de patología, que son muy parecidas a las que pueden desencadenar cualquier tipo de tumor. Por supuesto, el hábito tabáquico, la diabetes, las enfermedades autoinmunes. Parece que hay cierto patrón familiar. Hay familiares que sabéis que tienen más incidencia de cáncer, aunque muchas veces no podemos encontrar el origen genético que define esa familia, como Pedro, que sí que es súper experto en este tema nos puede decir después, la obesidad y, por supuesto, pues un estatus socioeconómico bajo, algunas etnias como la etnia negra y tener sobrepeso. Bueno, pues esto la verdad que son factores muy generales que varían casi para cualquier patología tumoral. Esta perspectiva es muy sencillita y simplemente viene a representar lo que decía. Realmente el cáncer de origen desconocido está disminuyendo, no porque curemos más o porque tengamos una vida más sana, sino porque cada vez somos más finos a la hora de otorgar un origen a estos tumores. Y bueno, más o menos, de una forma, esta es una representación gráfica no exacta. Las flechitas en líneas vendrían a decir cómo se está adelgazando el porcentaje de tumores que se pueden considerar origen desconocido y quizá algún día lleguemos a que no haya ninguno. De una forma muy general, de esto hay varios trabajos, parece que no el origen desconocido se asienta de igual manera en todas las localizaciones y bueno, depende de la serie de la literatura que uno consulte, pues parece que tiene un patrón u otro. Bueno, probablemente muchos tenéis ya de experiencia y habéis encontrado este tipo de tumores porque que no son muy frecuentes. eh, Cualquier persona relacionada con la oncología, tanto si es clínico como si está más en la básica, se va a topar con esta entidad en algún momento. Bueno, pues depende de la serie que, como decía, que consultemos, pues puede ser un poco más frecuente la aparición en pulmón y en hígado, que como lugares metastásicos por excelencia son muy habituales, o la afectación ganglionar, que también es un patrón bastante común. Bueno, entrando un poquito más en detalle, esta patología, clásicamente y a día de hoy, seguimos dividiéndola en dos grandes grupos. Uno, el que llamamos de pronóstico favorable, vendría a ser un 20%. Y realmente son esos patrones clínicos, que ya Pedro aludía un poquito al principio, que nos permiten, aunque no podamos garantizarlo al 100%, adivinar con bastante precisión o una probabilidad muy alta de dónde vienen, con lo cual nos permite directamente tratarlos como si fueran esa patología original. Estos patrones los conocéis muy bien. Por un lado están aquellas lesiones que son únicas o en número muy reducido y que se pueden abordar por un tratamiento ableativo, incluso sin saber de dónde proceden. Bueno, pues tienen un mejor pronóstico porque podemos incluso llegar a curarlas en algunos casos. La presentación de lesiones ganglionares axilares en una mujer con una histología de adenocarcinoma, pues eso es muy parecido a una mama, se suele tratar como una mama y muchas veces sabemos que el tumor original habrá sido una mama. A la presencia de carcinomatosis peritoneal, con histología serosopapilar en una mujer, aunque no tenga afectación ginecológica, sabemos que puede tratarse de una forma muy parecida, o por no decir idéntica, a un cáncer de ovario. Ocurre lo mismo con la presencia de carcinoma epidermoide en ganglios cervicales. Pues si después de una gran exploración, una exploración en profundidad, no encontramos el primario, de todas maneras sabemos que podemos tratarlo como un tumor de cabeza y cuello. También un patrón bastante habitual es la presencia de un tumor adenocarcinoma en un hombre con una afectación ósea blástica y que además tiene el PSA sérico elevado, que a lo mejor la próstata no tiene una lesión clara que podemos identificar como primario, pero bueno, ese patrón es muy típico de cáncer de próstata y efectivamente se puede tratar igual. Y también la presencia de lesiones de adenocarcinoma que tengan un patrón parecido a un colon, sobre todo afectación hepática o peritoneal, y tengan un patrón de inmunohistoquímica CK7 negativo y CK20 positivo. Esto lo vemos un poquito más adelante. Eso es muy parecido a un colon, se puede tratar de forma muy parecida. Y quizá un poquito más novedoso es esta categoría de cuando encontramos un tumor con histología papilar o celular clara,
que podemos sospechar que tenga un origen renal. Esto sí que habría que tener un poquito de cuidado porque la célula clara no es muy específica, no es especialmente específica de renal, el papilar tampoco. Y yo para otorgar este origen probablemente exigiría, como veremos después, algún dato más, algún dato molecular para intentar pensar que realmente eso puede tener un origen renal. Todo lo demás son tumores de origen, perdón, de origen desconocido, sí, pero de pronóstico desfavorable. Y más o menos los datos que están en la literatura es que si tienes este tipo de diagnóstico, tu esperanza de vida no es muy superior a un año. Por supuesto, hay excepciones, pero la verdad que un cáncer de origen desconocido es difícil de tratar, es difícil que responda y desorienta un poquito tanto al médico como al paciente, ¿no? Yo creo que todos tenemos la experiencia de contarle esta patología a un paciente y sorprenderse de que no seamos capaces de conocer el origen. De eso, a veces pues, puede sospechar de nuestra capacidad profesional, pero bueno, es así. Un remedio que se está implementando desde hace un tiempo es cambiarle el nombre y en vez de llamarle carcinoma de origen desconocido, llamarle tumores de oculto, de primario oculto, que es más políticamente correcto y no nos deja con esta sensación de esta persona no sabe lo que está haciendo conmigo. Bueno, pues estos tumores de origen desconocido, de pronóstico desfavorable, se pueden a su vez clasificar con dos factores muy sencillitos, que son el ECOG y la LDH. Tanto si es un ECOG bajo o una LDH normal, pues será de mejor pronóstico. Y si el ECOG es alto o la LDH está alta, entonces será un tumor desfavorable, pero además de peor pronóstico. Como decía, hay una serie de patrones que estamos ya eliminando de la definición de carcinoma de origen desconocido. Los he comentado antes, no voy a repetirlos. Y bueno, pues quizá aunque la idea no es tanto hablar de clínica y centrarnos más en los biomarcadores, pero no queda mal o no está mal recordar un poco qué es lo que tenemos que hacer con un paciente con este tipo de tumores. Y básicamente el mensaje, que no es fácil, es intentar apurar al máximo el diagnóstico sin pasarnos, ¿no? No freír al paciente a un montón de pruebas que a veces son redundantes, innecesarias, que pueden retrasar muchísimo el tratamiento y que probablemente al final no vayan a aportar mucho en cuanto al tipo de terapia que le podamos dar. Por supuestísimo, una buena historia clínica, un examen físico, eso es un poco, huelga decirlo. Por supuesto, un estudio en sangre periférica con un panel amplio de marcadores séricos. Aquí pongo los más importantes, aquellos que no podemos saltarnos. Por supuesto, alfa-fetoproteína, beta-HCG, PSA en el caso de los hombres, un CA, CA19, CA125, CA15-3 y cromogranina A. Probablemente no nos van a definir el origen, pero nos puede dar pistas de por dónde seguir buscando y depende de la investigación clínica, nos puede ayudar a la hora de decir el tratamiento. Por supuesto, un TAC de tórax, abdomen, pelvis y también cuello o resonancia magnética. Y en caso de ser mujer y tener un adenocarcinoma o en general, como parte del estudio de cualquier tumor de origen desconocido, una mamografía es algo sencillo que nos puede ayudar y realmente puede cambiar mucho el pronóstico de estos pacientes. Ya lo que sí que hay que pensarse es el siguiente paso. Si hacer gastroscopia o colonoscopia, aunque es cierto que todos tendemos a de alguna manera justificarlo y terminar haciéndolo, bueno, quizá no está dentro de lo primero que hay que hacer y bueno, pues habría que pensarse un poquito. El PEC-TAC realmente a día de hoy, la verdad que se hace también con mucha frecuencia, es bastante accesible y no tampoco hay que darle demasiadas vueltas, pero sí es situaciones en las que es obligatorio, sobre todo cuando tenemos sospecha de que sea un tumor de cabeza y cuello, ahí nos puede ayudar mucho, aunque digo, es una práctica bastante habitual el poder utilizarlo. Y ya cosa mucho más específica, pues serían los estudios, también ciencia nuclear, pero yo buscando tumores neuroendocrinos, como bueno, Totadoc, o bien el PSMA para el estudio o búsqueda de cáncer de próstata. Esto sí que es mucho más complejo y tenemos que tener una sospecha bastante elevada para utilizar estas herramientas. ¿Qué es lo primero que hacemos siempre? Bueno, pues pedirle al patólogo que por favor nos apure al máximo la muestra y nos dé la máxima información posible. Esto es difícil. Yo entiendo que para un patólogo pues es todo un reto y a veces, bueno, pues le presionamos un poquito en cuanto a tener que nos perfile al máximo de dónde puede venir. Este es una referencia de hace ya un tiempo, de 2018, aunque no ha cambiado mucho en los últimos años. Y bueno, viene a definir una serie de marcadores que probablemente a muchos suenen de qué cosas nos pueden orientar hacia el origen del tumor. Pero veremos que esto obviamente tiene sus limitaciones y a veces nos puede engañar. No quiere decir que no confiemos en el patólogo, sino que, bueno, siempre tengamos predilección por orientar lo que nos dice el patólogo dentro del contexto clínico, porque es muy difícil que alguien con la muestra encima de la mesa pueda adivinar si una adenocarcinoma viene de un sitio o de otro. Nos puede ayudar, nos puede orientar, pero creo que ahí, como tantas veces, la clínica sin duda manda. Bueno, ¿qué cosas nuevas vamos a añadir? Esto lo iremos viendo durante la charla. Pues probablemente hay dos cosas muy, muy importantes y muy sencillas de determinar. Una, la distinción de PDL1.
que en principio, aunque es verdad que a patología le cuesta un poquitín, nos puede ayudar un poco a decir qué tipo de terapia podemos ofrecer. Y esto obviamente va a chocar un poco con las aprobaciones y la parte burocrática, pero es una atención muy extendida que yo creo que a día de hoy todos los centros son capaces de realizar y de alguna manera nos puede dar pistas, o bien para tratarle dentro de la clínica, la práctica asistencial o buscar algún tipo de ensayo clínico dirigido. Y otra cosa también muy sencilla de mirar a día de hoy, que también está implementada, yo creo, en todos los centros o la mayoría de los centros, es una muestroquímica para mirar los mismas Repair genes, las proteínas de los mismas Repair genes. A lo mejor estudiar inestabilidad microsatélite es un poquito más complejo, aunque es muy interesante, pero nuestra química para MSH1, MSH2, MDH6 y PMS2 pues está muy extendida. Y aquí dejo el tema del ER2, que con la presencia de los nuevos fármacos, los nuevos ADC, los inmunoconjugados, bueno, pues puede tener un papel muy relevante en los próximos años. Bueno, pero aquí no venimos a hablar tanto de clínica y de inmunohistoquímica, sino de biomarcadores. ¿Y qué sabemos de biomarcadores? Bueno, pues lo primero que no es para nada una cosa nueva. Ya en 2016, Manuel Esteller hizo una publicación muy buena en Lancet hablando de un test que había desarrollado él, que utilizaba, que es el que pone aquí abajo, que pone PICUP, que utilizaba patrones de metilación, que es algo que todavía en oncología no terminamos de manejar mucho, para identificar el primario. Es decir, que hace ya bueno, pues más de 9 años, que y cuando Manuel diseñó sus estudios, pues probablemente fuera 3 o 4 años antes, pues llevamos 10, 15 años trabajando con distintos paneles moleculares que nos permitan mejorar cómo tratar esta patología. Aquí he hecho un listado bueno, de algunos que se han utilizado en ensayos clínicos y más que el nombre, lo que sí quería enseñaros es la variedad que tenemos. De forma resumida, pues los hay que se centran en el RNA, otros estudian el DNA y otros estudian los patrones de metilación. ¿Y por qué tanto test? Bueno, pues porque el cáncer de gen desconocido se está enfrentando ahora mismo a un dilema. ¿Qué es más importante? Buscar el primario, que ha sido la tendencia natural de todos nosotros siempre que encontramos estos casos, ¿no? Pues cualquier lesión de PET, intentar biopsiarla para ver si era el primario, era un poco nuestra obsesión o nuestro trabajo, pero ahora surge la posibilidad de buscar otra cosa. Me da igual el primario y lo que busco es la accionabilidad. Digamos que aunque veros que estos no son claramente excluyentes, pero habría dos tendencias. A encontrar el tejido de origen o bien identificar a dianas de forma agnóstica que nos permitan tratar al paciente independientemente de qué patología sea la que lo originó. ¿Qué ventajas tiene cada aproximación? Bueno, pues que si encuentro el tejido de origen, todo lo que conozco sobre ese tumor lo voy a poder aplicar, tanto en primera, en segunda línea, en tercera línea, radioterapia, cirugía. Me va a ser mucho más sencillo utilizar un esquema mental que ya tengo claro y me va a permitir estar muy seguro ante todos los pasos. ¿Qué ventaja ofrece la aproximación agnóstica? Pues que es posible que, aunque no sepa el primario, pueda encontrar algún tipo de terapia que pueda beneficiar mucho al paciente. Por contra, si esto no funciona, cuando deje de funcionar, voy a estar otra vez en el punto de partida, voy a estar perdido, por decirlo de alguna manera. Y estas dos aproximaciones veremos que, bueno, pues vamos a tener que explorarlas y probablemente tenemos que jugar con las dos en el futuro. Y lo he organizado un poco por cómo se hacen los estudios para tener un poco claro, sobre todo cómo se está trabajando en este tema y, bueno, pues aprender un poco de biología molecular. Quizá de lo que más hay publicado es sobre RNA. Quizá no es lo mejor, que lo veremos después con el DNA, pero sobre RNA es lo que más tradición tiene y de lo que más estudios se han hecho, todos estudios clínicos. Y aquí pongo 3 ensayos clínicos en los cuales se tomó la pregunta al pie de la letra y se cogieron pacientes con cáncer de origen desconocido, se les hizo un test molecular basado en RNA, un panel de un número de sondas de RNA, generalmente estaba en torno a las 90, un poquito más de 90, y ese test te perfilaba, te decía más o menos qué tipo de tumor podía ser. Y estos estudios lo que hicieron es comparar pacientes que se trataban de forma agnóstica y gente que se trataba con terapia dirigida. Pero en estos casos, no nos engañemos, siempre hablamos de quimioterapia. Esa terapia dirigida no quiero decir molecularmente dirigida, sino quimioterapia que se sabía que era útil en la patología que al final el test otorgaba. Pues bien, quitando el estudio de la izquierda, que inicialmente fue muy prometedor, que no era randomizado, en el cual parece que el poner una quimioterapia dirigida era mejor, los otros dos estudios de 2019 pues no encontraron gran diferencia entre poner un tipo de quimioterapia o poner una quimioterapia de forma ciega. Insisto que estamos hablando de quimioterapia, no de radioterapia. Bueno, pues puesto que el RNA, aunque sí que parece que perfilaba bastante bien el tipo de tumor que teníamos, pues no termina de conceder una ventaja en cuanto a la evolución del paciente,
Bueno, pues había que seguir buscando más cosas. Y entre ellas, una que parece muy interesante es el tema de la metilación. La metilación se produce en distintos puntos del núcleo y en distintas proteínas, pero aquí estamos hablando de metilación de genes. Y sabemos que un gen que está hipermetilado, y eso no es tan fácil de definir porque no existe exactamente un umbral para decir que es hiper y hipometilado, pero bueno, de forma general, si hay mucha metilación, su expresión va a ser mucho menor. Ese gen va a estar abolido. Bueno, pues podemos identificar patrones concretos propios de algunos tumores que nos digan a qué se parece ese tumor de origen desconocido. ¿Y hasta qué punto podemos llegar? Bueno, pues parece que bastante, bastante lejos. Este es un estudio publicado hace ya 3 años y sobre todo os diría que os fijarais en las curvas de la derecha. Estáis acostumbrados todos a ver este tipo de curvas. Sabéis que estas curvas nos dicen un poco la precisión que tiene un test y que cuanto más cerquita estemos del uno, cuanto más estemos cerca de la esquina de la izquierda de arriba, mejor es el test. Más cerca estamos del 100% de acierto. Y bueno, pues verdad que los test de metilación, como veis aquí, tienen un porcentaje de una fiabilidad bastante alta. Y ese es el estudio que comentaba, puesto que parece que si somos capaces de encontrar o de asemejar nuestra muestra a un tumor y que nos diga o nos orienta a qué tipo de primario lo originó, bueno, pues la siguiente pregunta era, una vez que sé qué tipo de tumor es, si lo trato de forma adecuada o siguiendo las guías de ese tumor, ¿vivirá mejor el paciente o vivirá más? Bueno, pues según este estudio, sí parece que el perfilar qué tipo de tumor es o cuál es el tejido de origen podría impactar de forma significativa a la evolución de los pacientes. Sin embargo, ten en cuenta que es un estudio retrospectivo. Y aquí a la derecha tenéis a qué se llamó en ese momento terapia dirigida. Pues en general a quimioterapias específicas del origen tumoral que se pretendía, al cual se achacaba el tumor de origen desconocido. Entonces, bueno, siendo un estudio pequeño, la verdad que me gusta mucho porque creo que el diseño fue muy interesante. Era un concepto no tan utilizado como el RNA, el de la metilación, y hace ya muchísimo tiempo que se publicó, es decir, que fue para mí bastante, bastante pionero. Pero obviamente estamos evolucionando y ahora ya hacer pequeños paneles de genética, hacer pequeños paneles de metilación, bueno, pues se está dejando paso a cosas muchísimo más elaboradas. Y en este caso, bueno, pues estos autores que, bueno, han publicado este resultado no hace mucho, hace un par de años, lo que hicieron es llevar la metilación un paso más allá y no buscar el tumor, no hacerlo en muestra de tumor, sino aislar DNA circulante, estudiar el patrón de metilación y intentar decir, digo, con DNA circulante, qué tipo de tumor primario teníamos. En este caso, en la diapositiva, lo que estamos viendo es la corte de entrenamiento, es decir, que en este caso sí que eran tumores conocidos, y lo que se hacía es darle los datos, los patrones de metilación a la máquina. Para los que no estén muy habituados a este tipo de gráficas, que yo creo que es un poco interesante verlo, aunque perdemos un poquito de tiempo porque lo vais a ir encontrando cada vez más, cuando uno hace la gráfica de la izquierda, lo que hace es que le da los datos que sean, por ejemplo, la lectura completa de la metilación de todo el DNA, de cada muestra a la máquina y se le dice que las vaya aproximando, que las vaya situando en el espacio de forma que las que sean más parecidas se vayan agrupando pues en distintas zonas del mapa. La máquina no sabe qué está haciendo, es decir, no sabe qué tipo de tumor es. Lo que hace es juntar puntitos. Y una vez que ha puesto juntitos los puntos, en este caso, como era el entrenamiento, se sabía cuál era el tumor primario, pues se le da color, se le dice a qué correspondía cada caso. Y como veis, estas son distintas abreviaturas de distintos tumores, sí que realmente parece que claramente los patrones de metilación agrupan muy bien los tumores. Pues aquí podéis ver, por ejemplo, el PAAD, que es el cáncer de páncreas. Bueno, pues es esta manchita morada y parece que todos quedan pues muy cercanos. Tumores tímicos, bueno, todas las patologías, el cáncer de próstata lo veis por aquí, cáncer de mama. Es decir, que sí que esto la metilación ctDNA parece que por lo menos para tumores desconocidos era muy interesante. Y esto que tenemos a la izquierda, traducido en Corbas Rock, en la precisión que tiene el test, fijaos la precisión tan asombrosa para mí que tiene este tipo de tecnología. También tengo que decir que la tecnología no es solamente para mí lo interesante, no es solamente coger ctDNA y mirar metilación, sino que además lo que utilizan estas herramientas son algoritmos de inteligencia artificial capaces de integrar todos los datos que se le proporciona a la máquina. Es decir, que son para mí dos innovaciones muy relevantes que después veremos un poquito más en detalle. Bueno, estos son distintas gráficas, todos estos artículos están llenos de colores y de gráficas para arriba y para abajo porque generan cantidad de datos que a la hora de explotar, bueno, pues invitan a todo tipo de análisis. No vamos a entrar mucho en detalle, pero básicamente digamos que el algoritmo era capaz de coger a estos tumores que eran considerados CUP y darles color, es decir, otorgarles una categoría clínica con una precisión además muy alta.
Muy bien. ¿Y qué pasa si en vez de buscar el tejido de origen, que es lo que nos dicen estos test, buscamos directamente, me da igual el origen, y voy a buscar cómo tratar al paciente? Bueno, pues quizá lo primero que tenemos que hacer es comparar una aproximación a otra. ¿Cuántos se solapan y cuántos se diferencian? Bien, pues aquí este estudio, que también es bastante reciente, lo que hacía era comparar el círculo rosa en el cual se hacía secuenciación de tumores versus el círculo azul en el cual se hacía un panel de RNA. Es decir, directamente confrontaba la precisión o la capacidad de identificar un primario que tenía la secuenciación de DNA o la secuenciación del RNA. Y parece que el DNA ganaba. Había un solapamiento importante, pero bueno, el DNA parece que tenía un abanico mayor. Y una cosa que comentan los patólogos es que dicen en este artículo es que quizá incluso se puede pensar en integrar ambas técnicas, lo cual no es ninguna tontería, por mucho que nos cueste la vida conseguir un mero panel de genética en la actualidad. Pero probablemente en el futuro a lo mejor no hay que pelearse entre los dos, sino que podemos llegar a utilizar las dos técnicas. Y si hablamos de buscar accionabilidad, pues el estudio por antonomasia es el estudio Cupisco, del cual seguro que todos habéis oído hablar y conocéis. En este estudio directamente se enfrentaba a pacientes con carcinoma de origen desconocido, con ciertas salvedades, es decir, una población un poquito dirigida, y la cual sobre todo se buscaban pacientes que hicieran primero tratamiento con quimioterapia y tuvieran respuesta. Ese era el brazo, bueno, de estudio. Y lo que hacían era, pues estos pacientes que después de 3 ciclos de quimioterapia hacían respuesta, se les había hecho previamente un estudio genético muy amplio, un panel de secuenciación amplio, y se había identificado qué tipo de alteraciones, se habían definido una serie de alteraciones que podían dar lugar a poder tratar a los pacientes con terapias dirigidas. Y ya terapias dirigidas de las de verdad, por decirlo así. Target Therapy. Aquí tenéis el panel de todo lo que se utilizó y bueno, pues sin entrar en detalle, bueno, había la verdad que yo creo de lo que más interés puede tener a día de hoy, como puede ser los IDH inhibidores, FGFR, ALK y REC inhibidores, ENTRAC, EGFR, ER2, también tanto anticuerpos como bueno, anticuerpos, también tratamiento para Pachuno, BRAF, bueno, incluso permitían tratamiento con inmunoterapia, que fue de los que más éxito tuvieron, y tratamiento con par inhibidores. Sabemos que hay nuevas moléculas, que algunas no están aquí representadas, pero la verdad que el menú para elegir, pues probablemente fuera el menú soñado para muchos de nosotros, ¿no? Poder acceder a todas estas drogas solamente con un panel de secuenciación. ¿Y qué vino a decir el estudio? Bueno, pues el estudio vino a decir que era mejor. Veis aquí la línea roja y veis que aquellos pacientes que recibieron una target therapy fueron mejor que aquellos que recibieron una quimioterapia para cáncer de origen desconocido. Pero sí es verdad que quizás las curvas no tuvieron el impacto que esperábamos, ¿no? Uno cuando piensa en target therapy, pues piensa en un melanoma que tratado con un BRAF inhibidor, que puede vivir muchísimo tiempo, o un cáncer de ovario BRCA mutado, que puede tener una respuesta a la pared muy larga. Probablemente, no, y esto es una experiencia que probablemente compartimos la mayoría, la target therapy en contextos muy claros funciona fenomenal, pero todavía la diagnóstica cuesta un poquito. Hay cosas que se nos escapan en el tumor que hacen que una diana no sea exactamente igual en todos los tumores, aunque bueno, poquito a poco vamos aprendiendo y esto va a mejorar. Igualmente, como comentaba antes, estos estudios dan lugar a un montón de publicaciones. En este caso, no voy a entrar en detalle, lo que hacen es comentar cuáles son los genes que con mayor frecuencia presentaban mutaciones. De izquierda a derecha están ordenados por frecuencia y de forma nada sorprendente, P53 es de los más frecuentes, CDKN2A también es muy habitual y después, bueno, pues si vais mirando, vais a identificar seguro a vuestro gen favorito porque, bueno, pues quieras que no he puesto este tipo de herramientas tienen un pool de genes que poco a poco nos van haciendo cada vez más familiar. Otra cosa que se preguntaban es, olvidando, no pensando en todos los genes, sino los que son más accionables o los que tienen alguna droga asociada, ¿cuál es el más frecuente? Bueno, pues veis aquí que tiene P3K era el más habitual, FGFR2 era muy frecuente, ER2, que también es muy importante, BRAF, FGFR, bueno, pues lo dicho, viejos conocidos que estaban presentes en estos tumores, aunque la frecuencia de pacientes con alteraciones accionables era limitada. También una cosa que hicieron y que me parece muy interesante es que, puesto que tienen datos de secuenciación de muchos tumores, no se quedaron solamente en encontrar una diana suelta, sino que intentaron hacer un clustering, es decir, perfilarlos, agruparlos por características moleculares. Y veis como aquí encuentran 9 poblaciones distintas que utilizando DNA, bueno, pues parece que los podemos agrupar de alguna manera. Lo que con RNA y metilación éramos capaces de hacer, pues también el DNA parece que nos lo permite. Y además, esto, bueno, veremos un poquito más adelante hasta qué punto se puede llevar. Otro estudio también que creo que es muy interesante y que
tenemos que tener un poquito en la cabeza siempre que podamos, y esto va a depender mucho del acceso, el acceso a fármacos que tengamos, es este trabajo que se hizo en carcinoma de origen desconocido, en este caso probando en un estudio fase 2 no randomizado la combinación de nivo y IPI. De forma intuitiva, cualquiera piensa que la inmunoterapia podría funcionar en cualquier tumor y concretamente en carcinoma de origen desconocido, pues se hizo un estudio explorando su utilidad. Insisto, no es randomizado y lo que se vio es que aquellos que están en la curva rosa, que son aquellos que tenían un tumor mutational burden alto, tienen evolución francamente destacada y llamativa. Lo cual hace que poquito a poco, en la mayoría, bueno, poquito a poco no, en la mayoría de las recomendaciones sobre origen desconocido, se incluya el TMB como una determinación muy recomendable, que sabemos que es difícil acceder a ella porque para esto sí que hace falta un panel de secuenciación, pero parece que podría tener claramente un impacto en la evolución de los pacientes, respuesta a fármacos y por parte de la FDA y la aprobación de inmunoterapia en este nicho. Y bueno, por ir avanzando, y ya me voy acercando un poquito al final, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues este artículo tampoco es de ayer, es también de hace un par de años, pero va un poquito más allá. Y en este caso lo que hace es utilizar otra vez inteligencia artificial, la técnica de Machine Learning, para, en base a alteraciones genéticas, es decir, estamos hablando otra vez de DNA, poder asignar un tumor a una categoría concreta, a un diagnóstico concreto. Y en esta gráfica lo que vemos es, a la izquierda los CKP son los known tumors, los que son conocidos, y aquí a la derecha están los unknown, los desconocidos. Y si veis, cuando vemos cómo se correlacionan los conocidos y los desconocidos, vemos que la línea es francamente buena. Es decir, que este tipo de algoritmos son muy, muy, muy prometedores y yo creo que van a ser el futuro si no lo están siendo ya. Cuando hicieron un análisis por subgrupos, no se quedaron solamente en intentar entender de dónde viene el tumor, sino que buscaron los pacientes cómo se habían tratado y decidieron si se habían tratado acorde a las alteraciones genéticas o no acorde a esas alteraciones genéticas. Y aquellos tumores que se trataron de forma acorde, y esto es una distinción pues muy arbitraria, pero bueno, de alguna manera parece que en este caso los otros se encuentran que el estudio genético nos permitiría decir qué tumor es, y si hacemos caso al algoritmo y le tratamos con alguna terapia acorde a su perfil genético, le va a ir mejor al paciente de lo que iría si no hiciéramos caso. Lo que hemos visto antes en la gráfica anterior, bueno, pues se ve aquí en las curvas de supervivencia. No es un estudio intervencionista, no es definitivo ni mucho menos, pero bueno, claramente nos empuja a utilizar cada vez más y mejor los biomarcadores. Igualmente, mucha literatura y un montón de gráficos que, bueno, estos son un poquito más complicados, pero sin perder mucho tiempo, básicamente aquí lo que te hace es el flujo de las distintas patologías, las alteraciones que se encontraron y el tipo de patología perdón, de terapia dirigida que se les podía ofrecer. Esto es más o menos lo mismo, no voy a entrar más en detalle con esto. Igualmente, sin pararme, pero las curvas ROC vuelven a ser otra vez muy, 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 muy destacadas. Ya para ir terminando, aunque voy un poquito pasado de tiempo, pero bueno, no quería dejar de comentar ya cosas un poquito más de la calle, de casos clínicos. Y bueno, pues empezar con una herramienta, las dos herramientas que para mí son fundamentales en este tipo de patología o cuando tengo un panel de secuenciación y no sé muy bien por dónde orientarme. Aunque cada vez vienen mejor informados, yo utilizo mucho el OncoKB para intentar aprender las alteraciones que encuentro, pues que me ayuden un poquito a decir si sirven para poder intentar algún tipo de terapia y si sirven, pues ya veré cómo consigo el fármaco, si soy capaz. Y después, si no, cuando no sé cómo apañarme, pues tiro de compañeros y utilizo el tumor board del grupo Getty, que está abierto a todo el que quiera. Basta mandar un correo para que se convoque y ahí se junta gente de básica y gente con bastante experiencia en ensayos clínicos y en la parte molecular. Y la verdad que intentamos darle salida al paciente y cuando no tenemos acceso a un fármaco, buscar un ensayo clínico que le pueda ir bien. Y ya para terminar, tres casos clínicos muy sencillitos para, bueno, como ejemplo de cómo funciona el carcinoma de origen desconocido, sobre todo para los que tenéis menos hábito clínico, bueno, pues cómo pasan las cosas en la vida real, ¿no? Los tres son reales, son de nuestra consulta. Este primero era una mujer de 62 años que no tenía antecedentes de interés, hacía un montón de tiempo, 20 años, se había extirpado un tumorcito cervical muy pequeñito de 8 milímetros con 1,3 de invasión, perfectamente sana y que de repente empieza con un dolor muy importante en la zona de la espalda, en el abdomen, en la zona de la derecha, por el cual se hace un tag y se identifica esta lesión que os marco aquí, espero que la veáis, que es una lesión que no debería estar y parecía que tenía un origen tumoral.
completamos un estudio de extensión, se vio que tenía además metástasis pulmonares, se hizo una biopsia de esta lesión y se hizo un panel de inmunohistoquímica habitual. Por un lado tenía marcadores de citoquiratinas, lo cual decía que era un tumor epitelial, un CK7, que bueno, no nos orientaba demasiado, un GATA3 que nos puede hablar a veces de mama, nos puede hablar de vejiga, bueno, no sabía muy bien por dónde venía, y después un montón de paneles negativos que nos descartaban pues, un origen colorectal, descartaban un melanoma, descartaban un origen en principio ovárico. Bueno, pues teníamos este patrón y bueno, no sabíamos muy bien cómo afrontarlo. Pensamos poner el tratamiento de quimioterapia con carbotilio y taxol, que es la que se suele utilizar en este tipo de tumores, pero le pedimos un estudio con NGS. Y en ese estudio encontramos las alteraciones que veis aquí arriba, perdón. NRAS y PAX5 estaban alterados, tampoco son muy claramente definidores de ninguna patología, pero lo que nos llegó en el informe es un aviso de la empresa que hace la secuenciación diciendo que había identificado un ADN no humano. Y este es el algoritmo que siguen probablemente todas las empresas, está en concreto, y lo que hace es que para intentar asegurarnos de que no hay contaminación de DNA exógeno, de DNA de la gente que está manipulando las muestras, bueno, pues aplica una serie de filtros y encontró que había un DNA que no era propio de la paciente. Y cuando ese DNA lo filtraron y averiguaron si tenía un origen humano, que es una cosa que hacen de forma habitual, pues encontraron que no era humano, sino que era un origen vírico. Y además nos podían decir qué virus era. Y nos dijeron que era un HPV, un papillomavirus humano, del serotipo 18. Hicimos una tinción de P16 porque los tumores que tienen este tipo de afectación vírica o que tienen este oncovirus como desencadenante suelen tener presencia de esta tinción. Veis que el patrón era clarísimamente positivo y esto nos llevó a concluir que realmente lo que estamos viendo era una metástasis del carcinoma de cervix de hacía 20 años, que en principio había sido muy pequeñito, pero que había dado lugar a una recaída y se trató de forma específica y la verdad que respondió fenomenal. Un segundo caso, esta es una mujer de 32 años que empezó con disfagia, vino a urgencias, se hizo varios estudios y entre ellos un PET en el cual, bueno, pues podemos destacar esta masa que veis que brilla un montón, que está en el esófago y es la que le producía la molestia al tragar. Se hizo una endoscopia, se tomó la biopsia y se encontró un tumor que ya en la hematoxina tiene estos cúmulos marronáceos que son muy típicos de melanoma. Se hicieron varias tinciones de inmunohistoquímica que aseguraban que era un melanoma, pero el patólogo no se quedaba contento porque no había primario y en la forma de las células no eran típicas de melanoma. Pedimos un panel de NGS y efectivamente aquello no era un melanoma, sino que tenía una translocación, que es la que veis aquí, que es patognomónica de un tipo de sarcoma que se llama de células claras y es el único tumor que tiene este aspecto de melanoma, pero que realmente es un sarcoma que se define por esta translocación. De nuevo, la parte molecular bueno, nos iluminó grandemente y nos permitió cambiar el tipo de tratamiento y orientarlo adecuadamente. Y ya el ultimísimo, un paciente de 62 años que debuta de repente porque tiene una fractura costal y tiene este patrón. No sé si hace falta que lo explique, pero esto brilla como un árbol de Navidad. Todo eso es metastásico. Todos los huesos estaban invadidos por metástasis, había metástasis hepática, había una lesión aquí en el ilio pulmonar y no sabíamos muy bien cuál podía ser el origen, si el pulmón, si una próstata, aunque el PSA era negativo. Se le hizo una biopsia y el patólogo concluye que es un adenocarcinoma, hace una tinción con histoquímica que no termina de aclarar y nos sugiere que puede ser un cáncer de origen renal, porque tenía cierta morfología de células claras. La verdad que no nos cuadraba mucho, decidimos hacerle el panel de secuenciación y lo que encontramos es que no había mutaciones de VHL. En este caso, de von Hippel-Lindau. En este caso, no de forma positiva, sino de forma negativa, la ausencia de este tipo de mutaciones nos hizo descartar el origen renal y tratarle con un origen desconocido con quimioterapia e inmunoterapia, que es lo que está recibiendo en este momento. Bueno, para terminar, básicamente yo creo que los test genéricos, la verdad que debemos considerarlo para todos los pacientes, aunque desgraciadamente no los tenemos, pero en origen desconocido es donde realmente tienen mayor interés. El listado de dianas moleculares que podemos testar en este tipo de tumores va creciendo día a día. Algunas, como he dicho, son sencillas, PDL1 o los mismos Reaper genes en cuanto a histoquímica son fáciles, pero el TMB no es tan fácil y nos puede dar pistas para tratar a un paciente con inmunoterapia. Entonces, un panel de secuenciación que además ya, yo creo que todos, incluyen los genes habituales BRAF, RET, ALK, ROS, EGFR. Si hay un tumor donde está indicado, yo creo que es este caso y ahora hablaremos de cómo de accesible es.
Los test genéticos, cuanto más amplios sean, probablemente mejor, porque nos puede llevar grandes sorpresas, aunque siempre nos limitará la accesibilidad y que probablemente en el futuro no nos vamos a limitar a mirar alteraciones genéticas, que realmente como es lo que vamos a tratar ahora, es lo que estamos centrándonos, pero según están llegando nuevos fármacos que alteran la metilación de histonas o que inhiben factores de transcripción, vamos a tener que ir incorporando el testar RNA y no solamente RNA para identificar el tumor, sino identificar firmas que nos permitan tratar a los pacientes. Esto quizás está un poquito más lejos, pero con toda probabilidad lo vamos a ver. En cuanto a las firmas epigenéticas, probablemente también tengan su valor y quizá volver a plantear el tema de los tumor boards, que es verdad que no en todos los centros están disponibles, ayuda muchísimo y bueno, pues ofreceros el soporte de Getty, el modesto soporte de Getty, para si tenéis algún caso complicadillo y queréis compartirlo, estaremos encantados de discutirlo con vosotros. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por la atención y cualquier cosa que queráis plantear, encantado de charlar y que me digáis cómo lo veis y qué opináis. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que has hecho una revisión exhaustiva, además tocando temas muy novedosos y de aplicación. No vamos muy bien de tiempo, pero tenemos que dejar, aunque sean 5 minutillos, para alguna pregunta porque merece la pena. Ya hay un asistente que te hace una pregunta. Dice, ¿la inmunohistoquímica sigue siendo el primer paso en el abordaje de los primarios ocultos? Sí, sí, claro, o sea, sin duda, la verdad que es una buena pregunta porque cuando cuentas esto parece como que la genética está aquí ya y que todos hacemos NGS todos los días, lo cual no es verdad, ya nos gustaría. Siempre sacan los casos más chulos, pero no son los habituales. Efectivamente, la menohistoquímica es el ABC no solamente de gente conocido, de cualquier tumor. Todos los patólogos a día de hoy, incluso para un tumor de mama fetén, hacen inmunohistoquímica por dos motivos. Uno, porque reafirma el diagnóstico, nos permite diferenciar histologías, porque a veces la localización permite o admite distintas histologías que la histoquímica te puede diferenciar, y muchas veces te orienta a la terapia, pues PD1, receptores hormonales, todo este tipo de alteraciones son muy relevantes. Bueno, hay una pregunta aquí. Vale. ¿Crees que la tecnología de lecturas largas podría aportar valor actualmente en estos casos? Uy, ahí me pierdo un poco. Hasta donde yo sé, sí, mucho. Creo que pasa algo con la metilación. Y si meto la pata, decirme, porque esto no, yo no lo manejo mucho. Y hasta donde sé, sí que creo que hay patrones que este tipo de tecnología permitiría identificar también con bastante fiabilidad. No tengo ni idea de cuánto aportaría la metilación o la secuencia larga o el DNA. Probablemente un poquito de cada cosa. Y cuanto más sepamos y más hagamos, además con este algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de integrar todo esto, más finos podamos ser. Sobre todo la limitación que tenemos a día de hoy es que, aunque tengas un diagnóstico brillantísimo, después acceso al fármaco es muy difícil, ¿no? Si no tienes un diagnóstico asentado, hay bastantes trabas. Entonces, esto es un lastre de cara a la incorporación de nuevas plataformas y nuevas determinaciones como esta del DNA largo a la práctica asistencial. Pero sin ser experto, seguro que aportaría. Una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cómo de habitual es el uso de paneles como el de Manel Esteller, ¿no? Es decir, ¿se están utilizando realmente en la asistencia o se han quedado un poco ahí, no se suelen utilizar? ¿Cuál es vuestra experiencia o dentro del grupo GETIC o no sé? Sí, no, la experiencia es que claramente los paneles de NGS han barrido a todo lo demás. El Manuel este tuvo una experiencia más empresarial y lo pusieron en la práctica y se pudo utilizar un tiempo, después ya se retiró. Pero yo creo que ahora mismo la NGS te ofrece algo que no te ofrece el RNA y es encontrarte dianas, ¿no? Entonces, si tienes que elegir, yo creo que todos elegiremos NGS y paneles de RNA, la verdad que lo que se está haciendo es que esos paneles de NGS incorporan también algunos análisis de RNA, sobre todo para buscar fusiones concretas pues aunque yo tengo en la cabeza que cuando hago un panel de NGS, pues lo que estoy viendo es NGS, siempre pone una coletilla abajo, una parte, un apartado, en el cual te explica de que algunos tumores se están estudiando por RNA porque, por ejemplo, para fusiones funcionan mejor. Pero patrones de metilación a día de hoy comerciales existen, pero creo que su uso es muy pequeño, muy pequeño. Hay una pregunta, dice, ¿se meten tumores de origen desconocido en ensayos basket, en los basket trials? Has comentado que parece que no hay mucha respuesta aunque tengan dianas terapéuticas accionables. Jolín. Pues esta es la madre del cordero. Sí, sí, son carne de cañón. Los origen desconocido, en cuanto falla la primera línea, que es quimio, que es lo que suele pasar, busca rápido un ensayo clínico porque es difícil dar con un fármaco para ellos. Incluso aunque tengas una diana muy clara, como no tiene la etiqueta de pulmón
BRAF mutado, pues no puedes acceder fácilmente a ellos. Tienes que pedir autorización, que te la concedan. En la privada es muy complicado. Entonces, digamos, estos pacientes van en SEO clínico de cabeza. Y efectivamente, no sé muy bien por qué, pero no todas las dianas sirven igual en todos los contextos. El ejemplo paradigmático hasta hace poco era el BRAF, que en melanoma funcionaba muy bien y en colon no tan bien, pero bueno, ahora parece que en colon también va bien y en pulmón va bien, porque hemos aprendido a inhibirla mejor, ¿no? Con dos fármacos en vez de uno. Quizá pasa con el resto de dianas pasa algo parecido, es que las estamos inhibiendo mal o no sabemos tratarlas igual de bien. Eh, Probablemente cuando sepamos un poquito más y en vez de mirar una mutación puntual, miremos el contexto del tumor, podamos añadir dos o tres terapias que sean sinérgicas. Pero esto también de la clínica está muy lejos. Entonces, sí, Basket Trial son el sitio más habitual porque es muy difícil tener ensayos clínicos específicos para esta patología. Y la última pregunta ya por temas de tiempo. ¿Cuál es el algoritmo para decidir qué tratamiento iniciar en un tumor de origen desconocido, de primario desconocido, en el modo agnóstico, cuando no se sospecha una línea celular de origen del tumor clara? Pues generalmente, por defecto, lo que hacemos todos es poner quimioterapia. Un doblete con platino, se han ensayado varios, se han comparado entre ellos y ninguno ha demostrado ser mucho mejor. Entonces, hay bastante consenso, bastante costumbre de tratar con carboplatino y paclitaxel, no porque sea el mejor, sino porque bueno, es bastante llevadero, bastante eficaz y es el más habitual. En cuanto a todo lo demás, pues eso es caso a caso. Si tienes un tumor que tiene una diana y eres capaz de encontrar un ensayo para tratarle, fenomenal. Si es un paciente que por el motivo que sea es capaz de pagarse el fármaco, pruebas. Pero fallan bastante. Nosotros, por ejemplo, en cáncer renal tenemos experiencia con los mTOR inhibidores y hay pacientes que tienen una diana muy clarita, con una mutación muy clara y no funcionan muy bien. Quizá lo que está cambiando el paradigma es el pulmón, que de forma sorprendente, pues hay un montón de dianas que sí que funcionan bastante bien y esto está abriendo el camino a esta target therapy. De hecho, las recomendaciones de origen desconocido se menciona mucho que cuando te encuentres una mutación accionable, si tiene pinta o patrón clínico compatible con pulmón, lo trates con un pulmón y ahí claramente las dianas pueden funcionar muy bien. Pero no sabemos por qué el resto de tumores, a veces la diana FETEN no funciona. Ya por terminar, tuvimos un caso que tenemos publicado de cáncer de próstata, tenía dos alteraciones accionables, un skipping mutation de MET y una fusión de BRAF. Metimos ensayo clínico con inhibidores, bueno, tratamos con hormonoterapia, no funcionó, quimioterapia no funcionó, le metimos ensayo clínico para un CMET inhibidor, tampoco funcionó. Saltamos a la otra alternativa, la otra alteración, que era la fusión de Viraf, le pusimos tramitinib y funcionó de forma espectacular. Es decir, que a veces no sabes cuál de las dos mutaciones es driver, la frecuencia alílica te puede ayudar un poquito, pero a veces, depende de que hayas muestreado, te puede dar la respuesta o no. Entonces, ese es otro tema. Cuando tienes dos dianas, ¿con cuál te quedas, no? Ya, Bueno, claro. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me quedaría con algunos mensajes de que aunque toda la información genética nos ayuda mucho, tenemos que seguir todavía estableciendo esos cuadros clínicos sindrómicos y el papel de la inmunohistoquímica, ¿no? Que al final hay que juntarlo todo. Que probablemente no son pacientes en los que, o son pacientes en los que debemos cambiar un poco el chip terapéutico y que sí que tienen opciones y intentar que participen en ensayos clínicos como los Basket y que probablemente yo estoy convencido que las herramientas de inteligencia artificial con el gran manejo de datos y con la colaboración, ¿no? Yo creo, Jesús, entre distintos grupos nacionales e internacionales que acumulan un montón de información el poder extraer información como estas subdivisiones en subgrupos de pacientes y, por supuesto, valorar los ensayos, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y por último, también, pues bueno, la oportunidad que os dan desde GETI, que aquellos compañeros que tengan un caso en el que no saben muy bien qué hacer, pues hombre, yo creo que es una suerte que pongan a nuestra disposición la posibilidad de estos comités moleculares barra clínicos para este tipo de pacientes que nos permitan poder tener una mejor. O sea, muchísimas gracias, Jesús. De verdad, ha sido una ponencia fantástica. De nuevo, agradecer a la Fundación ECO y a Health in Code el apoyo. Y como he dicho al principio, aquí tenéis el QR para que podáis dar vuestra opinión sobre el webinar y recordaros que el próximo lo vamos a tener el 9 de abril. ¿Vale? O sea que os esperamos a todos, hacer difusión de ello y muchísimas gracias tanto a los ponentes como a los asistentes. Muy buenas tardes. fantástico. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Pedro.